Bien, la calidad de los ensilajes, ya hemos conversado en sesiones anteriores, es un elemento primordial en el desarrollo de elaboración de un forraje conservado a través de este sistema, de este método. Ahora, indudablemente que la calidad original del ensilaje nunca va a ser igual a la calidad que se logre con el forraje conservado. ¿Por qué? Porque durante el proceso de conservación siempre va a existir algún tipo de pérdida. Pérdida en nutrientes y pérdida en cantidad de materia seca. Vamos a analizar cómo se determina la calidad de un ensilaje. En primer lugar, y esto es quizás la parte más medular y más importante, que uno tiene que determinar en una primera instancia ciertas características organolépticas que tiene el ensilaje cuando uno abre el ensilaje para entregar a los animales. Y ellas son el color, el olor, la textura y la humedad al tacto. Elementos que analizaremos detalladamente, considerando desde excelente hasta mala calidad de un ensilaje. La otra cosa es, para poder determinar la calidad, uno también, a través de la observación, puede definir con qué material se trabajó para hacer la conservación de forraje, cuál fue la composición botánica que se utilizó, porque uno ve partes de las plantas, y por lo tanto en un buen ensilaje ve partes de las plantas, ¿no es cierto? Cuando está bien elaborado el ensilaje, ve parte de ello, y por lo tanto uno puede definir si está elaborado con leguminosas, con gramíneas, una mezcla de ellas o con otro tipo de especies. Y finalmente está la interpretación del análisis químico, el análisis propatológico, que ya constituye un elemento en el cual uno saca una muestra y la envía a un laboratorio acreditado en calidad de forrajes, y uno tiene que saber interpretar ese análisis, para saber si es bueno o malo el ensilaje. Determinar la calidad de los ensilajes es un elemento fundamental en la decisión de la incorporación o no, y la cantidad a incorporar en la dieta de los animales. Es decir, indudablemente que la calidad define si yo uso o no uso en una u otra categoría animal el ensilaje, y cuánta es la cantidad posible de aportar a esa dieta, de acuerdo al contenido de nutrientes de este ensilaje. Analicemos ahora qué significa, en términos organolépticos, un ensilaje de excelente calidad. En primer lugar, un ensilaje de excelente calidad es aquel que va a presentar un color verde oliva, color aceituna, ¿no es cierto?, o a café claro. Eso es determinante, eso es fundamental. Es decir, uno mira el ensilaje y ve ese color y ya dice, este ensilaje se elaboró bien, con la adecuada forraje, y se hizo en el momento y tiempo oportuno. Después, un olor agradable a tabaco o a fruta madura, tabaco ánfora o a fruta madura, es otro aspecto que ya nos da una visión de que en realidad este ensilaje ha sido de buena calidad. El otro aspecto es la textura. Y esto es realmente que uno lo observa con mucha facilidad, porque uno aprecia los contornos definidos de las plantas que constituyen este ensilaje, se aprecian las vellosidades, los tricomas, si es que
lo tiene el forraje original. Las hojas permanecen unidas a los tallos, es un elemento decidor de calidad, ¿no es cierto? Y se observan las partes de las plantas, es decir, no está totalmente desmenuzado, ¿no es cierto? Y no es una masa amorfa la que uno está observando. Y el último elemento que define la calidad excelente es la humedad, donde uno toma el ensilaje y las manos no se humedecen al comprimirlo dentro del puño, con una presión absolutamente normal, y el forraje se mantiene suelto, digamos. Por lo tanto, eso hace que en realidad defina una calidad excelente de un ensilaje, del punto de vista organoléptico. No estamos hablando de la composición química, sino que de la calidad del ensilaje que se elaboró y que ahora lo estamos analizando una vez que se está hecha la apertura del silo. ¿Qué significa ahora un ensilaje de buena calidad? Bueno, ya el color cambia, es un color un verde más claro, más amarillento, y los tallos con una tonalidad más pálida que las hojas. El olor es agradable, un ligero olor a vinagre, ácido acético, digamos, y no deja residuos al tocar con las manos, no quedan residuos en la mano. La textura, el forraje conserva todos sus contornos bien definidos, igual que el anterior. Se aprecian las vellosidades, si las tenía, y a diferencia del anterior, no se observan todas las partes que constituyen la planta. Y eso ya es un sinónimo, digamos, de que en realidad el ensilaje no es excelente, sino que es de buena calidad. Al igual que el anterior, no humedece las manos al comprimirlo con el puño, con una presión normal, ¿cierto? Por lo tanto, aquí la diferencia está en el olor, en el color y en la ausencia, perdón, de la definición de algunas partes de la planta. En regular calidad, ya el color pasa a ser un verde oscuro, donde los tallos y las hojas tienen una igual tonalidad, son muy característicos en los ensilajes de regular calidad. El olor es ácido, es decir, un fuerte olor ácido acético, y deja en las manos un permanente olor desagradable a manteca rancia, característico, ¿no es cierto?, del olor del ácido que genera el ácido butírico. Y eso se mantiene por todo el día. Por todo el día las manos, aunque uno se las lave, sigue existiendo ese olor en las manos. Las hojas se separan con facilidad de los tallos, es decir, ya la masa es más amorfa, digamos, los bordes están mal definidos y los tallos tienden a ser transparentes, amarillos, y sobre todo los tallos leñosos muy amarillos. Y la humedad, al comprimirlo, ya hay presencia de gotas que uno, con la presión normal que uno aprieta el puño, gotea y tiende a ser compactado, digamos, queda la forma de la mano en el puño, la forma con la cual uno está apretando, y forma una masa, digamos. Eso significa que este ensilaje ya no es de buena calidad, es de regular. Y mala calidad, ya el color es casi negro o negro, el olor ya es putrefacto, olor ya a humedad, deja un olor a manteca rancia, el cual permanece todo el día y hasta el otro día, un alto olor amoníaco, ¿cierto?, que muestra la pérdida de nitrógeno, y que permanece en las manos durante todo el día, aun cuando se lave. La textura, no se aprecian diferencias entre hojas y tallo, es decir, es una masa amorfa y jabonosa al tacto, y destila efluente, se compacta con facilidad y llega a tomar la forma que uno desea con la mano, es decir, uno puede hacer una pelotita con la mano y la verdad es que se queda perfecta. Entonces, por lo tanto, es
claro la diferencia entre un ensilaje de buena calidad o de excelente calidad y un ensilaje de mala calidad. Entonces, ahora analicemos algunos indicadores de la calidad y en realidad algunos indicadores de la calidad de la fermentación que se ha realizado en el ensilaje. Primero, los indicadores de fermentación están definidos por el contenido de materia seca, el pH, la presencia de ácidos grasos volátiles y el contenido de nitrógeno amoniacal. Veamos el contenido de materia seca. El contenido mínimo de materia seca para que se desarrolle un buen proceso fermentativo, lo hemos visto en anteriores presentaciones, es un 20%. Un contenido de materia seca superior a 25% y reduce el nivel de fluente, y ya el contenido sobre 28% ya no tiene efluentes, y ese sería el contenido óptimo de materia seca de un ensilaje de buena o excelente calidad. El pH es un indicador relevante en el proceso debido a que es una de las transformaciones más radicales que ocurren en el proceso de ensilado. ¿Y por qué es importante el pH? Porque tiene una estrecha relación con los procesos degradativos durante la conservación. Recuerden ustedes que esta es una fermentación ácido-láctica y por lo tanto es una fermentación que se desarrolla en un ambiente de anaerobiosis ácida y por lo tanto el pH se reduce desde el pH original con el cual ingresa el forraje al silo, se reduce por lo menos desde 6,77 a 4,5, 4 o menos de 4. Bueno, el valor de pH tiene una directa relación con la materia seca y de la proporción de las proteínas y carbohidratos que están en el ensilaje. Y esto va a definir que un ensilaje, para lograr su estabilidad, va a tener un pH inferior a 4,5, normalmente inferior a 4,2. Ahora, este elemento, el nitrógeno amoniacal, es un elemento que define muy claramente, digamos, la calidad de un ensilaje. La presencia de amoníaco en los ensilajes está obviamente condicionada al metabolismo de los aminoácidos y los nitratos presentes en las plantas. Y para poder utilizarlo en los criterios de evaluación se necesita expresarlo como un porcentaje del nitrógeno total presente en el ensilaje, lo que da una idea de la proporción de las proteínas que se han desdoblado. Entonces, uno lo que evalúa como calidad fermentativa es la proporción, el porcentaje de nitrógeno amoniacal, pero que tienen que entender ustedes que eso está relacionado con la proporción de proteína de la planta. Por lo tanto, de acuerdo a eso, será el porcentaje de nitrógeno amoniacal que haya. En los ensilajes bien conservados, se considera como una óptima concentración aquella que es menor a 7% de nitrógeno amoniacal como porcentaje del nitrógeno total. Y en realidad, el valor ideal es que sea inferior a 4%, el nitrógeno amoniacal. Un ensilaje que tiene 2%, 3%, 1% de nitrógeno amoniacal es un ensilaje que ha tenido una excelente fermentación y ha tenido una excelente fermentación anaeróbica en el silo. Dentro de los ácidos orgánicos ahora, dentro de los ácidos grasos volátiles,
formados durante la fermentación. El más importante es el ácido láctico por la alta acidez que induce en el medio, ¿no es cierto? Por lo tanto, corresponde al resultado del metabolismo de las bacterias más eficientes y adaptadas entre todas las presentes en los ensilajes, lo que permite cumplir una acción bactericida conservando mejor el ensilaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en realidad los ácidos grasos volátiles son un elemento que define la calidad fermentativa de un ensilaje. Ahora, veamos la concentración de ácido láctico. Los principales factores que están influyendo en la concentración de este ácido son, por supuesto, el contenido de carbohidratos solubles presentes en el forraje asociado a la capacidad amortiguadora que estos poseen. Entonces, para obtener una adecuada fermentación láctica, se necesita la presencia de tres elementos. Primero, el ambiente anaeróbico, el sustrato adecuado de las bacterias ácido-lácticas y la suficiente cantidad de bacterias para que se desarrolle esta fermentación ácido-láctica. Entonces, el valor mínimo de ácido láctico que requiere un ensilaje agradable y catalogado como de buena calidad es entre 1,5 a 2%. Entonces, en relación al ácido acético, una concentración de 1,8 se considera como excelente y un valor de 6% se estima como muy malo. Bien. Los ácidos propiónicos, isobutíricos, butíricos, isovalérico y valérico son producidos únicamente por el metabolismo de bacterias indeseables, razón por la cual constituyen los mejores indicadores para determinar la calidad fermentativa de un ensilaje. La determinación de estos ácidos es muy relevante para determinar la calidad. En los ensilajes bien conservados, estos ácidos no deben estar presentes, y aquello significa que se han producido proliferaciones de bacterias no deseadas, como por ejemplo los clostridios, principalmente los clostridios del grupo proteolítico. Ahora, los ácidos grasos volátiles, cuando las bacterias proteolíticas metabolizan los ácidos liberados por la solubilización de las proteínas, le dan mal olor y sabor a los ensilajes. Entonces, estas bacterias además promueven la formación de amoníaco, el cual por su poder neutralizante impide que el pH se estabilice y alcance valores bajos. Y por eso es tan importante que ustedes consideren que en un ensilaje, siempre cuando ustedes analicen un ensilaje, lo que tienen que ir a observar primero es el pH que tiene, primero la materia seca, segundo el pH, y tercero el porcentaje de nitrógeno amoníaco. Eso es muy importante. Ahora, se considera como aceptables concentraciones de ácido butírico inferiores a 0,1% y como muy malas superiores al 2%, mientras que el resto de los ácidos solo se admiten niveles traza. ¿Cuáles son, respecto a la calidad, las complejidades en la elaboración de los ensilajes? Si ustedes observan, este ensilaje es un ensilaje que tiene muchos problemas y que en realidad la solución a ellos son realmente conocer efectivamente la estructura ordenada en la cual uno debe hacer un ensilaje. Esto que está aquí es producto del desorden, de la mala organización y del descuido. Y tiene un alto costo, obviamente. Veamos dentro de las complejidades, una que es muy importante y que tiene que ver con la calidad del ensilaje, pero que también tiene que ver
con el control de la contaminación del ambiente. Son los efluentes. ¿Cuáles son las causas por las cuales un ensilaje puede tener exceso de efluente? Primero, la primera causa y la más importante es cuando ustedes ensilan forrajes con alto contenido de humedad, es decir, bajo contenido de materia seca, ya lo hemos dicho, menos del 20% de materia seca, y por lo tanto ese es un elemento relevante en la producción de los efluentes. Otro elemento que puede aumentar los efluentes de un ensilaje son el clima, que no permitió que el forraje se secara apropiadamente en el campo antes de ser picado y trasladado. Cuando no se acondicionó el forraje, también es un elemento que favorece la presencia de los efluentes. Y cuando el forraje se colocó en hileras muy voluminosas para el tiempo que se destinó para el secado. Es decir, todo tiene que ver, digamos, con la deshidratación. Es decir, un forraje que no ha sido deshidratado correctamente y que no ha alcanzado un 28% de materia seca antes de ser ensilado, va a generar efluentes, y un forraje que tiene menos de 20% de materia seca, sus efluentes van a ser mayores. Las personas responsables de determinar la materia seca cometen un error y no calculan bien el porcentaje de materia seca. Es una causa para que existan excesos de efluentes. También, cuando las contratistas encargados de ensilar llegan antes de lo esperado, antes de que la planta tenga sobre 20%, también genera excesos de efluentes. Y la cosecha se inicia muy temprano debido a una gran cantidad de hectáreas que hay que ensilar, y no se hace premarchito, no se predeshidrata, y por lo tanto también vamos a tener excesos de efluentes. ¿Cómo se evita? Bueno, lo primero, para evitar que ingrese en agua al ensilaje, uno debe utilizar las predicciones del servicio meteorológico para tomar una decisión de cuándo va a ensilar, ¿no? Programar y desarrollar un adecuado proceso de deshidratación previo al almacenaje, el premarchitamiento, ¿no es cierto? Y usar aditivos acorde al nivel de humedad del forraje. Me refiero esto a los aditivos absorbentes. Bueno, variaciones dentro de las complejidades, variaciones en el contenido de materia seca y valor nutritivo del forraje. Y muchas veces, cuando uno hace grandes silos, y sobre todo silos muy largos, de mucha capacidad, digamos, uno no tiene el control del forraje que va ingresando, porque la calidad va cambiando día a día, y por lo tanto, y además cambian de potreros, cambian de tipo de pastura o de tipo de pradera para ensilar, y por lo tanto eso hace que un solo silo tenga variaciones muy grandes, tanto en el contenido de materia seca como en el valor nutritivo. Entonces, una de las formas de reducir este problema es usar silos más pequeños, y en el caso de que uno haga ensilaje en bolo, almacenar separadamente los bolos de acuerdo a la calidad y al contenido de materia seca que se logró hacer. Ensilar un forraje homogéneo en cuanto a calidad y estado fenológico no es tan fácil a veces, sobre todo cuando hay variaciones climáticas importantes durante el periodo de desarrollo de este proceso. Y otra cosa muy importante para evitar las variaciones en el contenido de materia seca y valor nutritivo, siempre hay que tratar de reducir los tiempos de llenado sin afectar el proceso de compactación. Altas concentraciones de ácido butírico y nitrógeno amoniacal.
estamos viendo, recuerden, las complejidades. Estos dos elementos indican que el forraje experimentó una fermentación clostrídica. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para evitar esto? Picar y ensilar todos los forrajes con el contenido de materia seca correcto, ojalá sobre 28%, para el tipo y tamaño del silo, y compactar adecuadamente para excluir rápidamente el oxígeno y minimizar las pérdidas de azúcar durante la fase aeróbica, y eso permite, ¿no es cierto?, reducir la proporción de ácido butírico y nitrógeno amoniacal en el ensilaje. También es posible reducir esto a través de la aplicación de inoculantes biológicos a todos los forrajes para asegurar una rápida y eficiente conversión de los azúcares de la planta a ácido láctico. Y es por eso que cuando hablamos de los aditivos biológicos que hoy utilizamos, recuerden ustedes que hablamos de las bacterias epifíticas y que esas bacterias están, ¿no es cierto?, en la planta, naturalmente, ¿no es cierto?, en la planta, pero para acelerar el proceso y reducir, ¿no es cierto?, y reducir las pérdidas de los azúcares, es que uno coloca una alta concentración de bacterias a través de estos productos aditivos biológicos que están en el mercado y que hay diversas marcas, diversas concentraciones, pero que todos son buenos, todos son buenos. Y la otra cosa importantísima es que uno debe evitar la contaminación con tierra durante las operaciones de llenado, cosecha y acondicionamiento del forraje en el silo. ¿Por qué? Porque eso es un punto de contaminación y que va a llevar principalmente bacterias clostridiales. ¿Qué pasa con las elevadas concentraciones de ácido acético? Indica que el forraje experimentó una fermentación no homoláctica, sino que heteroláctica prolongada, y por lo tanto el ensilaje va a tener un olor a ácido acético, a vinagre, bastante distinto, y es común observar en el piso, con ensilajes húmedos, una capa de 30 a 60 centímetros de color amarillo brillante y olor ácido, que es producto de esta fermentación heteroláctica. Esto se presenta habitualmente en ensilajes que tienen alto contenido de humedad. Para reducir, se debe ensilar todos los forrajes con el contenido de materia seca correcta, recuerden, mayor a 28%, y usar los inoculantes biológicos para asegurar una conversión eficiente de los azúcares a forrajes, del forraje a ácido láctico. Daño por aumento de la temperatura. Es típico, digamos, que hay un calentamiento en la masa ensilada, y este ensilaje va a tener un color café oscuro y tendrá un fuerte olor a caramelo quemado y tabaco. Y existen diferentes tareas que se deben realizar para evitar este daño, dentro de las cuales cosechar en la etapa correcta de madurez, no muy maduro, por supuesto que no muy maduro, evitar el forraje con el contenido de materia seca demasiado seco, no picar el forraje con un tamaño de partícula muy largo, llenar los silos en un tiempo rápido y conseguir una distribución uniforme del forraje y una elevada compactación, porque así se evitan estas fermentaciones aeróbicas que finalmente hacen aumentar la temperatura y por lo tanto se genera este daño por incremento de la temperatura. Es decir, uno tiene que tratar de lograr un mínimo de 240 kilos de materia seca por metro cúbico. ¿Qué es el daño aeróbico? El daño aeróbico es el daño que se produce cuando ya uno tiene el ensilaje listo para entregarlo al ganado en la masa estabilizada, y por lo tanto ahora abro el silo,
abro el silo y expongo el ensilaje a la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es reducir el impacto aeróbico a través de la adición de aditivos biológicos previo al ensilaje. Yo lo hago cuando voy ensilando, voy usando esto, como Lactobacillus buckineri. Ensilar el forraje con el contenido correcto de materia seca, no picar el forraje con un tamaño de partícula muy largo y conseguir una elevada densidad de compactación. Ahora, mantener una progresión uniforme y rápida del silo durante la fase de alimentación es clave para reducir el impacto aeróbico, el deterioro aeróbico. Evitar alimentar de silos grandes durante climas cálidos, bueno, eso es relativo, pero lo que sí uno debe hacer es no dejar raciones a base de ensilaje en el comedero por periodos prolongados, especialmente en días calurosos, porque eso significa realmente una pérdida por el impacto aeróbico que es sobre la masa ensilada. El deterioro en superficie es otra complejidad. Y se reduce el deterioro en superficie al aumentar la densidad de compactación del forraje y por lo tanto eso se genera, digamos que en realidad se produce una buena fermentación anaeróbica hasta el último milímetro del ensilaje. ¿Y cómo se logra eso? Desarrollando una adecuada compactación lenta, pero muy segura, y finalmente sellando el silo inmediatamente después de que se haya terminado el llenado. Y por supuesto la aplicación de ácido propiónico a la superficie antes de sellar. Aplicar suficiente peso sobre el sello, que es el plástico, ¿no es cierto? Y traslapar las hojas de plástico con una distancia mínima de 1,2 a 2 metros, de manera que se evite el ingreso del aire. Y por supuesto, utilizar un doble plástico, de manera de que si hay alguna rotura en el plástico superficial, el de abajo lo soporte. Y utilizar neumáticos completos, no medios neumáticos, que se toquen entre ellos y que ejerzan peso sobre la unión de las hojas. Hoy día también existen productos que son pesantes, digamos, que son de fibra y que se colocan sobre el silo y que van rellenos con arena, entonces se acomodan muy bien a la superficie irregular que puede tener un ensilaje en la parte superior. Es preferible siempre utilizar neumáticos enteros y sobre todo de camión, ¿no? De camión porque son muy pesados, pero también hay que tener cuidado con las perforaciones que pueden ocurrir en el movimiento de estos neumáticos, y se debe evitar perforaciones durante toda la etapa de almacenamiento para evitar el deterioro en superficie. Bueno, las complejidades que tiene el desarrollar un ensilaje, ustedes pueden ver que afectan directamente a la calidad del ensilaje, porque en realidad todo se basa, para lograr una buena calidad de ensilaje, todo se basa en que el material original que yo voy a ensilar tenga una buena calidad nutricional, y posteriormente el proceso sea el correcto en términos de el momento de corte, la deshidratación previa, si es que se hace deshidratación previa, el contenido de materia seca, el traslado y compactación, y me refiero al traslado que no tenga pérdidas, ¿no es cierto?, a través del traslado, y que no pase mucho tiempo el forraje en los carros de traslado, y la compactación, en el sentido de que la compactación tiene que lograr que un ensilaje
tenga una masa de 240 kilos de materia seca por metro cúbico. ¿Y eso por qué? Porque de esa forma uno asegura de que en realidad sale el aire, se genera una rápida fermentación anaeróbica, ácido láctica, y al actuar ayudado con las bacterias ácido lácticas que uno le incorpora al ensilaje a través de los aditivos biológicos, el proceso se desarrolla rápido, no hay desdoblamiento de proteínas, no hay pérdida de los azúcares y carbohidratos, y por lo tanto el ensilaje mantiene un nivel de calidad adecuado. Ahora, cuando no se respeta todo eso, y más aún, cuando uno sella el silo y por algún descuido, por algún efecto climático, por algún efecto equivocado en el almacenaje, se abre el plástico e ingresa aire y agua, indudablemente que las pérdidas van a ser muy grandes en términos de materia seca y en términos de calidad más aún, más aún. Por lo tanto, en el proceso de elaboración de ensilaje hay que considerar los factores antes mencionados. Muy bien, si tienen alguna duda o comentario. No hay dudas ni comentarios. Bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema relacionado con la calidad de los ensilajes y la forma de elaboración. Buenas tardes, que estén muy bien. Adiós. Chao. Adiós. Jorge.